Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Yo soy Verónica Palafox y seguimos disfrutando de esta vista. Ojalá pudieran ver lo que estoy viendo yo aquí, el lago al que tenemos acceso desde las instalaciones de la Biblioteca Pública Rómulo Inuma Escobar, que es mejor conocida como la Biblioteca del Parque Central en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahorita antes de irnos les platico un poquito más de este lugar, pero hoy el tema es muy delicado, muy grave, pero le vamos a dar la mayor cantidad posible de información para que si le toca la mala pasada de atravesar por él, tenga elementos y sepa cómo moverse en ese enorme camino que le va a tocar atravesar. Vamos a platicar sobre qué hacer si usted se entera que alguno de sus hijos o personas conocidas fue violentado sexualmente. Empezamos. Para llevarnos de la mano en este tema que de verdad va a ver que se le va a estrujar de repente el corazón, pero hay información que hay necesidad de saberla. Nos va a acompañar en esta charla Ada Armendáriz, que es Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer del FEM. Ada, bienvenida. Gracias, buen día. Qué gusto que nos acompañes. Gracias. Qué terrible de lo que vamos a hablar, pero la información que nos vas a compartir creo que puede ser la diferencia entre sufrir más de lo necesario esta situación y llevarla al término que legalmente debe de proceder, porque no puedes ir a feliz término, porque esto nunca. No es un feliz término. Nunca, aun y cuando obtengamos sentencias condenatorias, nunca es un feliz término. Siempre va a haber una marca ahí. A ver, vamos a hacer un poquito de contexto. ¿Qué es un ministerio público? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un ministerio público? Un ministerio público es aquel que lleva el proceso penal, es la voz del proceso penal, es la voz de las víctimas, de quienes se dicen víctimas. Nosotros representamos a la sociedad, es decir, ante nosotros se interpone la denuncia y de ahí nosotros continuamos con todo el proceso penal. Sin el ministerio público, el proceso penal no se llevaría a cabo. Así, ese es el ministerio público. Estamos divididos por áreas. Yo tengo 7 años en la unidad de delitos sexuales, es por eso que pues estoy aquí, que sé lo que es un delito sexual, pero el Ministerio Público es en sí quien lleva el proceso penal. Es el que famosamente es el que integra la carpeta. Es el que integra la carpeta de investigación. Y es la importancia del ministerio, es porque si hay una omisión, pues ahí hay puedes incluso tumbar un caso por una omisión de un MP, pero también es el que, gracias a por una que a veces esté mal integrada, los miles y miles de carpetas bien integrados y bien llevados son los que logran llevar a un castigo, si es que resulta responsable el acusado. Sí, o sea, es la carga de la prueba la lleva el Ministerio Público. Quien debe de probar todo lo que acusa es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no prueba, con pruebas, con datos, con todo lo que tengamos que reunir, que esta persona fue quien lo cometió, el defensor no tendría que hacer absolutamente nada. Así de simple. Ok, ahora, tú estás asignada, tú trabajas en el FEM. Es correcto. Okay. ¿Qué es la Fiscalía Especializada de la Mujer? Bueno, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, este es el nombre completo. No quiero ver tu tarjeta, 4 renglones nada más con el nombre del organismo. Sí, regularmente nada más le ponemos FEM. Sí, es más práctico. Pero el nombre completo es este. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros atendemos víctimas, mujeres, o sea, la gran mayoría, porque sí llevamos algunos que son hombres, pero la gran mayoría son mujeres víctimas de delitos por razón de género. ¿Qué es esto? Por ser mujer. Vaya, no es lo mismo que yo vaya caminando, me roben la bolsa, pero no me la robaron por ser yo, por ser mujer. O sea, hubiera pasado un hombre, igual le hubieran robado la cartera. Sin embargo, hay delitos que sí se cometen por ser mujer. Esto es lo que atiende la Fiscalía Especializada de la Mujer. Aquellos delitos que se cometen a mujeres por ser mujeres, por aprovechándose de la vulnerabilidad precisamente de ser mujeres. Que es parte de
esta fiscalía es la que atiende todo lo que son feminicidios también. Es correcto, sí, Ok. sí, o sea, llevamos feminicidios, delitos sexuales, violencia familiar, cometidos en perjuicio, todos estos en perjuicio de mujeres. Y niños también. Eh, O ya es hay de niños, o sea, ok. cuando son niños, hombres nada más, Ujú. esto se lleva en la Fiscalía General, también hay una Ok. unidad de delitos sexuales y violencia familiar, y en la FEM sí llevamos niños, pero cuando también viene una niña, o sea, Ok. es esto. Llevamos, pues como ya lo dijiste, feminicidios, tenemos ausentes y desaparecidas mujeres, o sea, Ujú, todos ujú. estos son de nosotros, estos son los delitos. Incluidas mujeres transgénero. Incluidas mujeres Ok, transgénero. entonces, si quien está padeciendo del acto violento es una mujer transgénero, ustedes son la fiscalía donde se debe de dirigir. Sí, sí, es correcto. O sea, cualquiera que se identifique como mujer es con nosotros y que el hecho lo hayan cometido por ser mujer. O sea, ¿Cuánto tiempo tiene esta fiscalía funcionando? mira, esta fiscalía se creó a partir de la sentencia de Campo Algodonero. Ok, Es a ya partir 90 y de- tantos, Sí, ¿no? es a Ya partir de mucho. entonces de esta sentencia que se crea la Fiscalía Especializada de la Mujer. Teníamos un edificio anterior acá en Sanders y Cartagena, ahorita ya estamos en Boulevard Zaragoza. Ok, bueno, ya ubicados en el ambiente. El tema sale a relucir, Ada, por una persona que se entera 2 años, a 2 años de haber concluido la serie de vejaciones, se entera que su hija fue vulnerada sexualmente por su pareja. Ok. Entonces, debe ser una noticia devastadora que de repente tu hija se atreva, porque tuvo que, fíjate, este caso que es el que da pie a este programa, la chica acaba de cumplir mayoría de edad y ella dejó de ver a su agresor hace 2 años que terminó la relación. Pero ella fue víctima desde los 9 años de esa vejación que fue surgiendo pues un incremento empezó por tocar, empezó por ahorita vamos, es que la verdad me van a ustedes a disculpar, sé que son temas muy sensibles, pero las cosas tienen que decirse por su nombre y tienen que ser explicadas como son para que funcionen. Porque si empezamos a decir la cosita y el así, pues no. Ahí, déjame interrumpir y agregar una cosita. Yo creo que eso es lo más importante, llamar a las cosas por su nombre. Hubo un asunto, sin poner nombre, sin decir esto. La niña le dice a su tía, es que mi tío me muerde mi galleta. Pues dale otra. Día siguiente, es que me duele cuando mi tío me muerde mi galleta. ¿Pero por qué te duele? Pues dale otra y más galletas. Llega un momento en que la niña le dice, es que ya no puedo caminar, de verdad me duele. Entonces, si no le pones nombre a las cosas o le cambias otro nombre, le pones otro nombre, nunca vas a entender realmente lo que está pasando. Cuando la niña le dijo, me duele aquí, le señaló el área genital, dijo, me duele mi galleta porque mi tío me la muerde, pues ya, se creó toda una catástrofe, la niña me lo estuvo diciendo y nunca le hice caso. Sí. Entonces, hay que empezar, y eso es lo más ¿Qué te vas a platicar de la culpa? Déjame anotar aquí para que no se nos vaya. Sí, eso es lo más importante. Primero, ponerle el nombre que son a las cosas. Que los niños sepan desde un principio qué nombre tiene cada parte de su cuerpo. Sí, porque la niña lo expresa desde siempre. Sí. O jugamos con los payasos. O sea, sí hay un innumerable vocabulario que por ignorancia, por pudor, por costumbre, se le da a las áreas genitales, que de pronto la conversación puede ser muy confusa, como en este caso que comentas tú. Entonces sí es básico, y así lo vamos a hacer en este programa. Entonces en el título le vamos a poner algunas otras palabras para que las redes, las plataformas no nos vayan a bloquear, pero en el contenido sí vamos a ser más claras de lo que estamos hablando. Claro. Entonces cuando surge este caso, como 1000 casos que se presentan, y ahorita nos vas a hablar de eso, me dice la mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me siento que me ahogo, ¿qué hago? Que le digo, no, es que denuncia. Ay, no, qué miedo. ¿Y cómo? Y de ahí sale, y comento con Patti, amiga común,
Digo, oye, dices que todo mundo, tú me lo comentaste también, todo mundo tiene el temor, cuando no conoces las cosas les tienes miedo. Claro. El temor a lo que puede pasar, el temor y voy a ir y me van a revictimizar y me van a avergonzar. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, cuando yo la referí a esta persona, a FEM, me decía, es que no le van a creer a mi niña. Digo, es que sí hay una referencia de otra época de la procuración de justicia en que la visión de género no existía. Es correcto. Pero no, creo yo, y en particular en Ciudad Juárez, con el antecedente negro que tenemos en este ámbito, que ya la justicia aplica yo le creo a la víctima. Sí, por supuesto. O sea, aquí es, primero te creo, ya después vemos, porque también ahorita lo vamos a platicar, también hay casos que puede utilizarse una denuncia de delito sexual como una venganza. Sí, por cosas supuesto. Así, ¿no? Sí, las hay, pero son los menos, ¿eh? Sí, son los menos. sí. Pero aquí ya no existe esa pared de que te recibía un MP hombre que a lo mejor no entendía bien lo que pasaba o que por solidaridad de género se ponía del lado del atacante. Ahora los ministerios son mujeres y los que son hombres tienen una capacitación de sensibilización. ¿Cuál es la nueva filosofía en cuestión de género cuando llega una víctima? Mira, habemos hombres y mujeres, o sea, en la fiscalía en la fiscalía hay hombres y mujeres. Sin embargo, en la unidad de delitos sexuales, ya para llevar el proceso como tal, somos puras mujeres. Okay. Sin embargo, el proceso se inicia con la denuncia. Entonces, estamos divididos por unidades. Vaya, unos toman la denuncia, otros somos de delitos sexuales, otros son de feminicidios, o sea, cada uno tiene su área de trabajo. Okay. En el área de denuncia sí son hombres y son mujeres, sí hay de los dos y no están divididos, tú solo de violencia familiar, tú solo de sexuales, no, o sea, los hombres también toman de delitos sexuales. Sin embargo, desde que formas parte de la Fiscalía Especializada de la Mujer, te capacitan precisamente para tener esta especialización. Es decir, no es lo mismo trabajar en la Fiscalía General que trabajar en la Fiscalía de la Mujer. Ya tienes que tener esta visión, esta perspectiva para juzgar, para llevar todo este proceso con perspectiva de género. Entonces, desde un inicio ya tenemos que tener esta visión. Y nos capacitan y nos dan cursos, sí o sí tenemos que acudir a estos cursos. Porque desafortunadamente al hablar de una visión heteropatriarcal, no necesariamente tiene que ser un hombre. Hay mujeres que tienen esa visión muy, muy definida todavía de creerle, de poner en duda, no creerle, es de poner en duda lo que dice la víctima. Así es. Ok. Cuando tú ingresas a la fiscalía, tú te capacitas y además por tendencia mundial le creo a la víctima. Sí. La víctima, una vez me platicaban, justamente Pati comentaba que cuando un menor de edad dice ser agredido y te da detalles específicos de una agresión, no puede ser mentira, porque un niño no puede hablar de lo que no conoce. Sí, mira, existen muchos protocolos. Nosotros utilizamos el protocolo para juzgar precisamente en caso de que se trate de niñas, niños y adolescentes. Es como un manual que nosotros, dentro de otros manuales y otras leyes, pero este manual es muy específico y establece básicamente eso. Nadie habla de lo que no conoce. Por muy adulto que seamos, yo no puedo hablar de lo que hacen los astronautas, realmente no lo conozco. Entonces, si lo bajamos a un niño que me está hablando, que me está dando detalles de algo sexual que le pasó, porque los niños cuando son víctimas te lo cuentan y con sus palabras y te dan detalles, pero lo hacen a su nivel. ¿Sí me explico? Sí. Hay niños que, y vaya, a lo mejor es muy fuerte, pero no te van a decir, y luego eyaculó en mi boca. No, te lo dice. Y luego me echó una cosa que le salió que parecía lechita. Entonces dices, son cosas que ellos no saben y no tendrían por qué saberlo. O tendrían en todo caso, y que también es un delito, estar expuestos a pornografía. Sí, pero no. Pero aún así la vivencia es diferente. El sabor, el color, así, o sea, hay muchas cosas, muchos detalles
detalles que hace que les creas. Así, desde ahí, desde que lees su denuncia, desde que empiezas a leer su denuncia, es muy difícil que los niños mientan en cuanto a eso. Entonces, a nosotros nos llega ya la denuncia. O sea, toman la denuncia en el área correspondiente y nos suben la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a leer la denuncia. Y de ahí te vas dando cuenta. Sí, pues además la experiencia pues ya te va, Sí, claro. te va a ayudar. Ok. Vamos a poner en el supuesto que yo me entero el día de hoy que a mi hijo menor, hijo o hija menor, un conocido, mi pareja, mi hermano, su padre, o sea, porque la verdad es que a veces creemos que la creencia popular es que es un malvado que está escondido en las sombras y que le enseña un dulcecito a la pasada y secuestra al niño, lo violenta y luego lo avienta así. No. ¿Qué tanto porcentaje es alguien conocido? El 80% es alguien del núcleo familiar. Casi no solo conocido, familiar. Familiar, sí. Y familiar, tomamos en cuenta también a los padrastros. Ya el padrastro forma parte de la familia. Hermanos. O sea, hermanos, tíos, abuelos, papás, mamás. Sí, porque el agresor no necesariamente es hombre. No. Tenemos en mínimo porcentaje, pero sí también tenemos hay mujeres que sí, también hay mujeres. Entonces, yo me atrevería a decirte que el 70 al 80% es alguien de la familia, que los tiene ahí, que tiene el acceso. Y, la confianza del cuidador familiar, y luego, después de eso, alguien que lo tiene dentro de su radio de acción. Maestros de, no sé, la guardería, las iglesias, alguien que igual está dentro. Muy pocos, muy pocos son el desconocido que estaba ahí escondido y que pasó de casualidad. El de la tienda, los conserjes de las escuelas. Los conserjes, los maestros, o sea, hay de todo. Pero la gran mayoría es alguien de la familia. Ok. Ahorita vamos primero a centrarnos en menores, luego ahorita después hablamos de personas mayores de edad. Okay. Yo me entero, ¿cuál es la vía más fácil o más común, no más fácil, de que yo sepa que mi hijo está sufriendo un abuso sexual? Porque, a ver, me regreso. Sí. Cuando un niño sufre un abuso sexual, ya sea una violación o un tocamiento, ahorita nos explicas las diferencias. Cuando un niño, ¿es difícil que sea solo una vez? ¿O siempre es a lo largo de un tiempo? ¿O son casos aislados? ¿Qué es lo más común? Lo más común es que ya pasaron muchas veces para cuando el niño o niña se atrevió a hablar. O sea, se vuelve un abuso constante. Sí. Es muy pocas las veces en las que a la primera los niños lo dicen. O que el abusador se detenga. El abusador realmente se detiene porque las niñas lo dicen, porque se atreven a... Sí. Pero la gran mayoría es, la última vez fue hoy, por decir un ejemplo, pero también me lo hizo antier, pero me lo hizo desde el otro mes, pero me lo hizo, o sea, siempre viene esto de ya me lo había hecho, y a veces viene de menos a más. Primero me tocó, y luego me agredió, y luego me dio un beso, y luego ya me violó. O sea, y a veces no, a veces me violó esta vez, y me volvió a violar, y me volvió a violar. O sea, no, es muy difícil es aquellos que nada más lo hizo una vez. Son contadas las veces que los niños se atreven a hablar desde la primera vez. Desde el principio. Sí. Ok, entonces, si esto ha pasado varias veces, por un lado, ¿cómo me puedo dar cuenta? O sea, todavía no el niño no me dice, o la niña no me dice. ¿Cuáles serían mis banderitas rojas, mis foquitos rojos, como para decir, algo no está bien? Es que no hay banderitas rojas como tal. Cada individuo, cada persona somos diferentes. Así de vulnerables están los niños. Así de vulnerables están los niños. Me he llevado, la verdad, ni siquiera los he contado, los juicios. Ya el juicio, te voy a contar, el juicio es lo último, el final de todo el proceso. Pero hay personas que nunca se dieron cuenta porque la niña se seguía acercando a su agresor, porque inclusive lo seguía abrazando. Pero esto es por la relación que tenían ellos, porque era su padrastro, porque ella lo quería, porque ella no lo veía mal. Entonces, no es como que él me agrede y me voy a hacer a un lado. O sea, hay niños que sí reaccionan así, que ya no se le quieren acercar.
hay niños que empezamos, por ejemplo, cuando los agreden, muchas veces los niños se hacen pipí en la cama, muchas veces ya no pueden dormir, muchas veces bajan las calificaciones. O hay retrocesos de edad en su comportamiento. Sí, pero no todos son iguales. O sea, yo no te puedo decir, cuando tu niño haga esto es porque fue agredido. No, ¿por qué? Porque todos los niños son diferentes y depende mucho de la relación que tengamos con esa persona. Si es una persona tan cercana como mi padrastro, que funge como mi papá, como mi tío al que quiero mucho, no va a haber tanto cambio. O mi hermano. Sí, a lo mejor es mi abuelo al que voy y visito de vez en cuando, me agrede, entonces la próxima vez que vayamos a ver, ya no quiero ir. Pero porque no es una persona con la que tenga tan ese apego. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no hay tantas banderitas rojas que podamos identificar. Hay veces la creencia popular es que el agresor es un hombre malvado, feo, mugroso, oscuro, que ataca al niño y el niño indefenso. Cuando hay una gran cantidad de abusadores que son, pues yo creo que la mayoría, todo lo contrario. Por supuesto. Y al niño no es de que te diga, es que hizo algo que me lastimó. No, lo empieza a seducir, o sea, hay un proceso de que puede ser desde de si dices algo voy a hacerle daño a tu mamá, o como puede ser la parte más romantizada de decir, es que esto hacen los que se quieren. Claro. Y una vez leí un estudio de la culpa que sienten cuando son adultos los niños violentados, porque pueden llegar a sentir placer. Entonces, ¿cómo que esto es malo? Pues es una confusión ahí tremenda en la cabeza. Y llega un punto en el que han sido agredidos tanto que ya ni siquiera es necesario que exista ni la violencia física, ni la moral, ni el que te diga nada. O sea, es una costumbre. Ven, va. Y ellas ya no ponen resistencia, ya no nada. ¿Por qué? Porque esto no viene de ahorita, porque viene sucediendo desde antes. Entonces, ya ni siquiera tienen que decirle a lo que van. Sí. Ya saben a lo que van. ¿Sí me explico? Entonces, es esto, es el tener esta plática con todos los niños, con todas las niñas, con el decirles las cosas, el decir lo que pueda pasar y tener esta confianza. Platicábamos Pati y yo, que es esta amiga en común, el amor mata. Siempre lo hemos dicho y yo creo que ese va a ser el lema de aquí a toda la vida. ¿Por qué el amor mata? Porque al agresor, y en muchas ocasiones le dicen, es que si tú no haces esto, yo voy a matar a tu mamá. Y yo le tengo tanto amor a mi mamá que yo prefiero que me hagan daño a mí a que le hagan algo a mi mamá, a mis hermanos. El amor mata a tal grado de que yo prefiero que me maten a mí, que me hagan daño a mí, que me lastimen a mí, que lastimen a los que amo. Entonces aquí recobra nuevamente importancia que le expliquemos a los niños cómo se llama cada parte de su cuerpo, qué partes son privadas, qué partes, o sea, no le tengan, no me van a matar. Si alguien te hace algo en tus partes privadas, me lo tienes que decir de inmediato y no me va a pasar nada. Claro. Sí, esa comunicación. A matar el monstruo antes de que crezca. Antes de que crezca. Sí, la comunicación es fundamental. El decirle, si a ti algo te incomoda, por muy pequeño que sea, por nada más te tocó, necesitas decírmelo. A mí no me va a pasar nada, vamos a estar bien. Y la culpa. Este es el no sentir culpa, porque los niños chiquitos, 5 años, 6 años, cuando les hacen estos dictámenes psicológicos, refieren culpa, sienten culpa. 1, de no haber hablado. 2, de hablar. O sea, si hablo, la familia pongo se va a destruir. Riesgo. No, y sí, va a ocurrir algo, mi familia, la mamá, y si no hablo, siento culpa de haberme quedado callada. Entonces, es muy, muy complicado. Estos asuntos son muy delicados. Te comentaba ahorita. Yo la primera vez que me dieron una carpeta dije, renuncio. Ya me voy de la fiscalía. Ya no quiero estar aquí. Es que déjenme que les haga la referencia. Estábamos platicando, estaba echando chala antes de empezar. Y comentaba de que todo el horror que ven día a día quienes están involucrados en este tipo de trabajo, no puedes decir, se acabó la jornada, me quitó la camisola, la dejo y ahí dejo todo lo que vi, todo lo que escuché, todo lo que me enteré.
aunque estés súper capacitado, te lo llevas a la casa. Sí. ¿Cómo duermes después de ver, pues a veces la declaración, a veces fotografías, a veces pues todo lo que tienes que ver durante tu jornada? ¿Cómo duermes? No duermes. Llega un momento en el que pues, obviamente sigues tu vida y sabes que tienes que confiar. Esa es otra parte. El que te vuelves tan desconfiado, el que no quieres confiar en nadie, el que después de ver todo lo que le hacen dices, ay no, si dejo a mi niña en la guardería y le pasa esto, y si la dejo en la escuela, no, te vuelves desconfiado a morir, pero como que tienes que encontrar redes de apoyo, familia, amigos, lo que sea, para que vuelvas a centrarte, para que vuelvas a decir, a ver, tranquilo, porque si no, se te explota la cabeza, así. Sí. Es el equivalente como los médicos que atienden, por ejemplo, los geriatras, que saben que solamente están dando paliativos en lo que lo inevitable llega. Es como una frustración decir, tanto que lo cuido, ya sé que no puedo hacer más que alargar un poco o hacer un poco más llevadera su vida. Pero cada paciente que se te muere, como lo estuviste viendo durante 1 año o 2 años o 3 años, pues se vuelve alguien de tu casa, ¿no? Entonces, yo me imagino, te explicaba que yo la primera vez que en una actividad de trabajo me enfrento con un cadáver, yo sí dime de vuelta y me fui. Porque no voy a tener el estómago para poder hacer correctamente mi trabajo. O sea, a mí no me preocupaba tanto decir yo si voy a dormir o no voy a dormir. Sí, claro. Yo decía, yo no voy a poder hacerlo bien porque me va a afectar tanto que al que sigue ya lo voy a ver con más resistencia. Y no es la situación, te tienes que entregar a cada caso como si fuera la primera vez que se te presenta con esa empatía, con esa pasión de la primera vez, ¿no? Nos decían por ahí en alguno de estos cursos, tienes que dejar de verla como mi víctima, o sea, mía, personalizarla, pero no se puede, o sea, no se puede, porque ya una vez que forman parte, como te digo, las denuncias, la coordinadora no las asigna, cada quien tiene su cuenta de trabajo, por decirlo de alguna forma, y yo ya sé que estas carpetas tienen una víctima y que estas son mis víctimas. Y nos decía, no, es que no son tuyas, o sea, son víctimas por la sociedad, de los agresores, de todo esto. Le digo, pues sí, pero son mías. Yo las estoy protegiendo. Ajá. Entonces, en alguna ocasión me pasa que en un juicio salgo a buscarla porque ya iba a declarar y luego les digo, oiga, ¿no han visto a mi víctima? Que no sé qué, y luego me dice un abogado que andaba ahí, licenciada, pues es que aquí hay muchas. Digo, no, pero yo busco a la mía, es que no es tuya, y yo, vamos a dejar eso, pero sí te adueñas. El término, mi víctima. Sí, pero sí te adueñas, o sea, sí forman parte de ti. Entonces, porque es que también, si lo ves fríamente, pues mermas de alguna manera esa pasión que necesitas para protegerla. Sí, y es que no puedes decir, es una me carpeta desconecto. más. No. ¿Por qué? Porque en primer lugar son mujeres. Entonces hay como esta cierta empatía. Sí. Y luego ya vaya que si tienes hijos, que si son, o no sé, cuando son niños. La gran mayoría de mis víctimas son niñas, pero también hay adultas, pero también hay mujeres de tu edad. Entonces, todo acarrea una empatía contigo, todo te ve de alguna forma. Sí, entonces lo tienes que. Ok, yo me entero por coincidencia, porque mi menor ya no está tan chiquito y ya empezó a carburar que algo no era correcto y me lo dice, porque una vecina se dio cuenta y me avisa. O sea, puede haber 1000 formas en las que yo me entere de esta situación. Cuando yo me entero, la lógica es que primero te explote la cabeza, el corazón, el estómago, el hígado. O sea, debe ser como un parteaguas en tu realidad, claro, del que dudo que te recuperes. Lo puedes sobrellevar y puedes dejarlo en un espacio, pero yo dudo que te recuperes de algo así, por más terapia y por más que sea. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer una vez que me entero? Ok, volviendo ahorita al cómo me entero. Si yo tengo esta tan buena comunicación con mi hija, con mi hijo, me voy a dar cuenta. O sea, te decía, no todos son iguales,
Pero si yo tengo tan buena esta comunicación, hay muchas mamás que dicen, es que yo lo empecé a ver, que cuando llegaba él, se iba. Y fui a hablar con él y le dije, ¿qué pasa? Y me entero. Yo empecé a ver que su teléfono veía muchas cosas pornográficas. O sea, sí, si tienes esta tan buena comunicación, esto tan, yo lo conozco tanto, sí va a haber punto rojo. Pero cada quien es diferente. Ok, ya me enteré por cualquiera de estas circunstancias. ¿Qué tengo que hacer? Denunciar. ¿Qué es denunciar? Es ir a la fiscalía, en este caso a la Fiscalía de la Mujer, a denunciar. ¿Qué es denunciar? Es ir a relatar todo lo que sé, cuando me di cuenta, qué me di cuenta, igual. Así, esto es lo primero que hay que hacer. Lo que generalmente pensamos cuando no conocemos es, le hablo a la policía y que lo detenga. O sea, yo me acabo de enterar que violaron a mi hija y yo lo que quiero es que detengan a este hombre. Pero estos hechos ya pasaron hace 2 días, es más, con que hayan pasado hace 2 días. O hace 10 años. Sí, ya no lo podemos detener inmediatamente. ¿Tendría que estar en infraganti para que lo detengan? En flagrancia, sí. ¿Qué es flagrancia? Que lo esté cometiendo en este momento o horas antes. Es decir, ahorita en la mañana, o sea, tiene que ser un rango muy corto de tiempo para que sea flagrancia, para que lo puedan detener en ese momento. Que todavía el semen esté en el cuerpo de la víctima, es que cosas así. Digo, porque nuestra cultura se basa en las películas. Sí, no, pero esta realidad va mucho más allá de las películas. ¿Sí? Por eso estamos hablando de ello aquí. Sí, no. La flagrancia es que en el mismo momento que se cometa, en ese momento nos demos cuenta. Es decir, mi hija me habla y me dice, ¿sabes qué? Mi tío me acaba de agredir sexualmente, yo le hablo a la policía y en ese momento lo detiene. ¿Sí? Pero no puedes pedir que detengan a una persona cuando ya sucedió ayer, cuando ya sucedió hace 10 años, cuando ya sucedió hace más tiempo. Entonces, lo que la gran mayoría de las personas dicen, es que le hablo a la policía y que lo detenga. Llega la policía y le dice, señores, que tiene que ir a denunciar. Y desde ahí es donde empezamos. Es que no hacen nada nuestras autoridades. Lamentablemente, o afortunadamente, porque legalmente hay un proceso. Hay un proceso que debemos de seguir. Yo siempre les digo a las víctimas o a las personas que van, esto es como un recetario. Si yo voy a hacer un pastel, leche, huevos, harina. Tengo que cumplir con todo esto. Lamentablemente no voy a poder hacer este pastel. Así es, yo no puedo detener a una persona por hechos que ya sucedieron hace 5 meses, 1 año, lo que sea, inmediatamente. No, yo tengo que integrar una carpeta de investigación, solicitar una orden de aprehensión. Una vez que me libren esta orden de aprehensión, entonces es cuando puedo ir a detener legalmente a una persona. Pero aquí, a ver, yo me voy a poner de abogado del diablo. Sí. Si yo me espero este procedimiento y yo le aviso, y bueno, vamos a partir. La gente dice, voy a hacer una demanda, lo voy a demandar. Sí, claro. Es muy diferente una demanda que una denuncia. Una denuncia es que vas a denunciar un hecho que necesita una investigación. Entonces, aquí lo que procede es una denuncia. Una denuncia. Porque una demanda es un hecho que ya ocurrió y tú estás demandando algo concreto. ¿Qué? Una demanda de divorcio. Ya me voy a divorciar y te voy a demandar para que... Pero una denuncia es un proceso más largo. Es que, vaya, la demanda y la denuncia se utilizan, son términos diferentes, sí, porque son diferentes ramas de los que llamamos los abogados diferentes. No es lo mismo una demanda en la vía familiar o en la vía civil a las denuncias. Las denuncias se hacen cuando voy a denunciar delitos. Esa es la diferencia. Que voy a hacer una narración de lo que pasó. Sí, o sea, en la demanda a lo mejor y también lo voy a hacer, porque voy a narrar que yo me casé, que yo esto y me quiero... O sea, aquí el punto es que son diferentes por las cosas a lo que vamos. Voy a demandar que quiero... no sé, la mitad de la casa, sí. Y el perro. Sí, pero esto no es algo que me causó perjuicio, o a lo mejor sí, pero en diferente a lo que es en sí un delito. Es por esto que es una denuncia. ¿Cuánto pasa normalmente entre que la familia se entera y que presenta la denuncia? Es que esto es, yo creo, a nivel cultural. ¿Por qué? Porque muchas familias prefieren no ir a denunciarlo, prefieren callarlo o primero estar segura y luego lo consensan y luego esperan a que la niña esté bien para ir a denunciar. Otros se enteran y inmediatamente van. La gran mayoría de los casos es, me acabo de enterar esta mañana y ya vine a poner la denuncia. O sea, sí hay una acción inmediata sí hay ahí. una acción inmediata. Eso es muy bueno. Sí hay. Y ahorita más.
O sea, con el tiempo yo creo que hemos creado más esta cultura de ir a denunciar todo Ok. esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a hacer una denuncia. ¿Qué tengo que, o sea, qué llevo? Nomás agarro a mi víctima, o sea, pero no tengo que llevar algún papel, tengo que llevar una identificación, tengo que llevar un comprobante de domicilio, o sea, ¿qué tengo que llevar? Obligatoriamente no tienes que llevar nada. Ok. Obligatoriamente, si yo soy víctima de Te este delito, presentas yo y me ya. presento y vengo a denunciar. Y ya, te pasan con el Ministerio Público y narras, te pasan con el médico, con el psicólogo, según se requiera, y ya se empieza a integrar la carpeta de investigación. Ahora sí necesitamos una identificación, ahora sí necesitamos acta de nacimiento, ahora sí. Pero, pues sí, o sea... Pero ese ya es un segundo episodio. Sí, pero de tu si desde visita. un momento quieres y puedes o tienes esa posibilidad de decir, bueno, pues me llevo mi identificación, ¿no? Obviamente, y el acta de nacimiento de mi menor hija, vamos, o sea, sí. Pero obligación que te digan, no, si no trae el acta de nacimiento no la vamos a revisar. A ver, aquí está no. a ver, trae Sí. el papelito de no. Sí. Ah, señora, qué No, pena, trajo, regrese otro regrese día. mañana. No se regresan así. O sea, obligación que tengamos, si trae la identificación, sí, pásale y véngase a denunciar. No, o sea, hay muchas que llegan sin identificación y les tomamos así la denuncia. Ok, no entonces, es obligación. Me presento ante la FEM. Si Sí. es una mujer, la edad que tenga es ante la FEM, Sí. que está localizada en Ciudad Juárez, ¿en dónde? Boulevard Zaragoza, 672 de la colonia Salvarcar. Ahí están las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer. Sin embargo, como te comentaba ahorita, hay otra. Antes éramos en Sanders y Cartagena, en 310 de la colonia Santa Rosa. Aquí todavía hay personal tomando Te denuncias. pueden recibir ahí. Que te pueden, así es. Ok, no es que llegues a cualquier oficina de gobierno y quieras que ahí te tomen. Tiene que ser específicamente. Te trasladan o te indican que, ok. porque inclusive muchas llegan a la Fiscalía General, que es la que todos conocemos en el eje vial, y las mandan para allá. ¿Por qué? Precisamente pues porque se hace esta diferenciación para llevarse, ya sea cuántos son por razones de género o cuándo no. Entonces las van a mandar No, es con que nosotros. no me quisieron atender. Sí, que muchos eso nos dicen ajá. eso. Es que no me quisieron atender. Pues es que de nada sirve, que bueno, sería un proceso más largo, no que de Es nada duplicar sirve. procesos. Exacto, Ujú. así es. Ok, yo llego ahí, pero espérame, si estás en cualquier parte del país, estamos hablando de México, si estás en cualquier parte del país, googleas FEM, ¿hay FEM en todos los estados? No hay FEM en todos los estados, sí en la mayoría, pero no en todos. Ok, si en tu estado no, tú googleas, si hay FEM en tu estado, ahí vas, si no hay, te vas a la fiscalía. A la fiscalía, punto. así es. Ok, tú llegas o sea, tienes que llevar a tu hijo desde el primer momento, te presentas, le dices te van a preguntar, ¿a qué viene? Quiero presentar una denuncia por abuso sexual. Ok, te mandan al área correspondiente y hablar a veces es muy, muy complejo. Sí. Porque no es lo mismo decirle a la amiga o a la comadre, me acabo de enterar que abrir una situación tan delicada ante un desconocido, que además por cultura le tienes miedo. Claro. O sea, a mí me dice, ¿a qué se dedica usted? Soy MP. ¡Ay, qué miedo! Sí, la verdad, o sea, sí, qué miedo, ¿qué me va a hacer? O sea, a la mera hasta salgo yo porque como yo soy la mamá y no le cuidé, Claro. me van también a atender, a detener a mí o algo. No hay ese riesgo. No, el riesgo es, y sí hay, pero cuando tú sabías y no hiciste nada para evitarlo. Pero el que sabe y no hace nada para evitarlo no va a denunciar, a menos de que se rompa un pacto que hay ahí entre el violador, el agresor y tú. Es verdad. O sea, ahí sí. Pero, por ejemplo, me decías, los requisitos. Si yo voy a denunciar algo que le pasó a mi hija, yo tengo que llevar a mi hija. Ahí sí. O sea, si yo llego y No hay que vengo a platicar lo que me platicó. Vengo a decir, no, pues es que vengo a denunciar porque, ¿y su hija, señora? No, pues no la traje. No, ahí sí te van a regresar. Ahí sí te van a decir, señora, pues váyase por su hija. Porque al final de cuentas, ¿quién es víctima? Víctima directa. Si bien es cierto, tú eres víctima indirecta por lo que está pasando, quien es víctima directa es la niña. Quien nos debe de contar cómo, cuándo, qué, es la niña. Ahora, ahorita lo pones sobre la mesa, cuando la madre o el cuidador principal, porque puede ser el padre, ¿verdad?, se entera de este acto, pero es cómplice de alguna manera, o se entera pero
voltea para otro lado, ¿quién más puede presentar la denuncia? Cualquiera. La vecina, La vecina. que se da cuenta puede agarrar al niño y llevárselo. Así es. Sí, o sea, cualquiera, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Mira, las leyes son muy complejas y eso, pues, yo creo que por eso lamentablemente los abogados estamos como estamos. Las leyes son muy complejas. Hay delitos que se llaman delitos de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que se dé cuenta puede denunciarlos, ¿sí? Esto es, hay delitos que son de querella, quiere decir como de interés propio. Nada más a mí me interesa, entonces yo tengo que hacerlo. Pero si yo soy la abuela, la tía, la vecina y yo me entero y La maestra. La maestra, y esta niña tuvo la confianza de decírmelo a mí, yo tengo la obligación, no nada más es el deber, es la obligación de ir a denunciarlo. Ok, entonces, por ejemplo, si tu niño o niña en la escuela hay algunas escuelas que tienen área de psicólogo, y en una sesión, porque el niño o la niña está rebelde en el salón, porque de alguna manera es como tiene que salir la roncha por algún lado. Por supuesto. La mandan con el psicólogo y la niña o el niño le cuenta al psicólogo lo que pasa. El procedimiento del psicólogo es hablarle a los papás o directamente presentar la denuncia. Lo que se hace se llaman vistas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros la escuela nos avisa precisamente de lo que está pasando. Ya lo que pase adentro de la escuela, es decir, si el responsable, el psicólogo, el director le quiere avisar a los papás, puede hacerlo, pero la obligación es avisar notificar al Ministerio Público. Por eso se llaman vistas, son como avisos. Lo mismo pasa con los seguros, con los médicos, con todo eso. Todos tienen la obligación de avisarnos. Vaya, cuando llega una adolescente de 13 años, de 14 años, que está embarazada, que está a punto de dar a luz, nos avisa inmediatamente a nosotros, el hospital, cualquier hospital. ¿Por qué? Porque se cree que hay un presunto delito ahí. Así es, entonces nosotros tenemos la obligación de investigar. Entonces, agarro a mi niña, me voy al FEM. ¿Con quién es con el primero que voy a tener contacto cuando yo llego al FEM? Hay un modulito de atención. O sea, ¿a qué vienes? Luego te van a preguntar. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos van a denunciar, pero otros ya tienen su proceso y van con el Ministerio Público. Entonces, vengo a denunciar y la van a mandar luego al área de denuncia. Que sí, les comentábamos el otro día, precisamente tuvimos una plática con algunos que estaban precisamente esperando que les toman denuncia. Sí hay que esperar, sí. Lamentablemente no es llego y atención personalizada. No, nomás me pasa a mí. No, lamentablemente hay muchos casos. Entonces, muchas veces dicen, ay, es que duré todo el día en la fiscalía y no pasó nada. Lamentablemente no es una sola persona y somos muy pocos los que tenemos el personal que hay. Entonces, y a cada caso le tienes que dar su espacio, ni modo que le dice, pues cuéntame rápido, rapidito, porque tengo 7 no, sí, y no es lo mismo platicar con un niño que a lo mejor una niña que no te quiere contar, que va a su ritmo, que de repente se puso a dibujar, entonces hay que esperar más. Sí, entonces podríamos decir que también hace falta ampliar el personal que tiene la fiscalía. Sí, eso es de siempre, pero yo creo que por más que lo ampliemos, siempre va a haber. Sí, siempre va a faltar. Es muy común. Yo preguntaba el otro día justamente muchas a Pati, pero pues es que Pati fue la que nos presentó. Entonces, le decía yo, en el colectivo dices, ay, es que no supiste que a un niño le pasó esto, y lo vemos como, es que nunca pasa. Pero hay casos que brincan a las noticias, se hacen por alguna razón. Pero la mayoría se llevan como muy en secrecía, por vergüenza, por lo que sea. Pero, en promedio, ¿cuántos casos de menores de edad se presentan en la fiscalía por mes? Y mira, vamos a hacerlo mucho más corto. En promedio, a mí, al día, me entregan, vamos a ponerle 3 carpetas. ¿Solo a ti? Solo a mí. Pongamos que somos 10 ministerios públicos de delitos sexuales. Entonces, ya, con eso te lo dejo. O sea, si a mí, ¿por qué? Porque no nos entregan por día. Estas denuncias fueron las que pusieron, por decir, el otro día o en la mañana. Entonces, por día a mí me están entregando de 2 a 3 carpetas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la carpeta es que ya venga la denuncia. Sí, ya formalizada. Sí, ya formalizada. Entonces, si somos 10, esto es por día. Ay, qué horror. Bueno, ahorita vamos a ir con los horrores.
tengo el primer contacto, me explican qué tengo que hacer, empiezo no es el papá o la mamá la que tiene que narrar, es la víctima. Son los dos. ¿Por qué? Porque quien representa precisamente a la niña es la mamá o el papá, el adulto. Entonces, quien tiene que poner la denuncia es la mamá, el papá, el adulto, el DIF, el que sea. ¿Sí me explico? Entonces, pero ellos o estas personas van a narrar el cómo me enteré. Pues sí, yo estaba en mi casa y ayer me dijo esto y esto y esto. Pero quien en primera persona. Sí, es ella, es esta persona, y luego vamos a comparecer, así se llama, o la niña, el niño nos va a relatar qué fue lo que le pasó. O sea, son los dos. Sin embargo, sí es la denuncia y la comparecencia, es decir, quién está denunciando, a quién está denunciando. Un adulto que es el responsable legal del trámite. Sí, porque es el responsable legal. Ahora, cuando los niños lo platican, cuando los niños lo cuentan, ¿está el padre presente? No. Ok. Esto es a criterio de. ¿Por qué? Porque muchos niños no quieren platicar cuando está la mamá. Sí, es que es el pudor. Sí. Y muchos niños no. O sea, el que esté la mamá o el papá con los niños no implica que ellos tengan que intervenir. O sea, la comparecencia de los niños tiene que ser ellos solos, o sea, de manera natural, de manera espontánea, sin intervención de mamá. Hay mamás que cuando leen la denuncia dicen, es que esto no me lo dijo, pues es que no se animó a decírtelo. No, y hay muchos que dicen, es que yo apenas me enteré, o sea, a mí me dijo una parte, pero cuando estaba ahí, porque sí, muchos están sentados ahí con sus niños, pero sin intervención ninguna. Y cuando están escuchando dicen, a mí no me dijo todo esto. Sí pasa, imagínate. Ok. Termina de presentarse la declaración, se integra en ese momento puede decir, esto como que no me suena que sea real y se deseche, o siempre van a entrar y hasta que está en tus manos como MP puedes decir, porque hay casos que puedes decir, o que no pasó, o sea, que te des cuenta que es una historia sembrada en el menor de los casos para una venganza contra una pareja o algo así. O que tú creas como padre que fue una violación y fue un abuso, o que fue un intento, pero pasó algo. Pero ya termino, me mandan a mi casa. No. Pasas con el Ministerio Público, te toma tu denuncia y toma la comparecencia del niño. En la gran mayoría de los casos, y sobre todo cuando se trata de menores de edad, que son víctimas de agresiones sexuales, vamos a enfocarnos en eso, ¿qué es lo que hacemos? Pasarlos con un médico. ¿Por qué? Porque hay que hacer la revisión ginecológica y proctológica. Al menos de que el niño o niña sea muy clara y nos diga, no, pues nada más fueron tocamientos en mis pechos. Hay que descartar. Sí, pero si no, es que me metía su mano por dentro de mi calzoncito. Hay que descartar cualquier tipo. Entonces les van a hacer. Y esto es otra parte, es muy difícil. O sea, yo entiendo esto que para el niño que fue agredido, que fue violentado sexualmente, y todavía que un médico que no conoces vaya a violar esta parte de tu integridad, algo tan íntimo. ¿Por qué? Porque te van a revisar ginecológica y proctológicamente. Entonces, sí es muy difícil, sí, pero se tiene que hacer. Entonces, toman la denuncia, la comparecencia, lo pasamos con el médico, luego la pasamos con un psicólogo para que haga un dictamen psicológico. Es hasta cuando ya tienes todo esto, médico, psicológico, comparecencia, denuncia, cuando tal vez puedas descartar que esto no sucedió, que no fue tal. Pero hasta entonces, con la simple denuncia, no puedes decir, ay, no, esto me suena que no. Ok. ¿Por qué? Porque a veces nuestra realidad, y volvemos a lo mismo, supera todo. Sí, o sea. Sí. Algo muy personal, muy particular. Había una carpeta de investigación. La niña decía, es que mi tío llegaba, me bajaba mi calzón y me penetraba. Parados. Y yo, ¿cómo? O sea, si lo lees así tan simple, no. ¿Te imaginas siempre a un adulto alto, su tío, ¿no? Que dices, pues, ¿cómo se iba a llegar a parar tras de ella y le va a penetrar? Imposible. Y no se hincaba, ¿no? Y no te agachaba, ¿no? Nada más parado, llegaba por atrás, me bajaba mi calzoncito y... Entonces, si te quedas nada más con el relato, dices, no es creíble.
¿Sí me explico? Por eso hay que hacer la investigación más a fondo. Después pasa la investigación, integramos la carpeta, el proceso, te das cuenta que el tío estaba a la altura de la niña. Estaba chaparrín. ¿Qué dices? Pues claro, por eso. Entonces no te puedes quedar nada más con lo que... Con la primera capa de la información. Sí, porque si hubiéramos leído... Ay, ¿cómo? No se puede, no. Entonces, el proceso es así. Denuncia, médico, psicológico. Ok. De ahí te vas a tu casa. De ahí te vas a tu casa. ¿Qué sigue después de que yo me voy a mi casa? Te van a hablar los agentes ministeriales. ¿Qué son los agentes ministeriales? Los policías ministeriales son aquellos que hacen la labor de campo. Tal vez yo en mi denuncia dije, es que estos hechos sucedían cuando yo la dejaba en la casa de la abuelita, y la casa de la abuelita está en la calle X, número 3, de la colonia tal. ¿Sí? En esa casa vivía la abuelita, el abuelito y el tío Pedro. Eso fue lo que yo dije en la denuncia, y lo mismo dijo la niña, que sí, que efectivamente fue el tío Pedro que vivía ahí, que le hizo esto y esto. Volvemos a lo que manifestábamos, todo lo tengo que probar. Entonces los agentes ministeriales, y esto sí, o sea, es un proceso, y es un proceso que a lo mejor todos quisiéramos que fuera que ya lo detenga. No, todos tenemos una carga de trabajo inmensa. Entonces a lo mejor te vas a tu casa y estás desesperado y dices, no ha pasado nada. Y a lo mejor 3 días, 5 días, no te puedo decir cuántos días, te van a hablar los agentes ministeriales y te van a decir, señora, necesitamos entrevistarla, porque necesitamos entrevistar a las otras personas que vivían en esta casa, porque vamos a tomar serie fotográfica de este lugar. Hay muchas cosas que aún se tienen que hacer para integrar una carpeta de investigación. Y en ese proceso no se puede escapar el presunto responsable. Sí, o sea, no podemos descartar de que es que se va a ir. Sin embargo, una orden de aprehensión es vigente aquí y en todas partes. Entonces, una vez que tengamos una orden de aprehensión, esta ya va a ser vigente, y donde quiera y en cualquier tiempo lo van a poder detener. Pero no podemos llevar ante el juez a un presunto. Porque alguien fue y lo denunció, pero no hemos probado que esta casa existe. ¿Por qué? Y ya ha pasado. Yo siempre he dicho que esta calle se llama Durazno y Durazno y Durazno. ¿Sí? Pero no verifiqué que efectivamente esta calle se llamara Durazno. Entonces me llevo el proceso y resulta que el abogado defensor dice, no, la calle esta se llama así. Entonces los hechos ya no van a encuadrar. Se desestiman. Sí, y eso es en lo que caemos. Que puede ser algo tan simple como eso. Sí. Y luego van a decir que fue el MP que no integró bien la carpeta. Exacto. O yo digo que fulanito, el que la agredió, se llama José. Y siempre le han dicho José, y toda la gente lo conoce como por José. Y resulta que este fulano al que yo me llevo detenido, dice, no, aquí está mi credencial, permítame, yo me llamo Pedro, no sé qué. Pero toda la gente me llamaba José. Entonces, ya no soy yo. Ajá. Exacto. Ok, entonces esperas la llamada, se hacen... se compara la información que diste tú con diferentes vías. Y luego ya esto es trabajo del Ministerio Público. Una vez que tengamos todos estos elementos, hay que solicitar una orden de aprehensión. ¿Qué es una orden de aprehensión? Es el permiso que nos tiene que otorgar el juez para detener a una persona. Ya te dije, para detener a una persona legalmente tienen que cumplirse con ciertas formalidades. Es decir, que lo hayan detenido en flagrancia o que ya tengamos esta orden de aprehensión. Integrado todo el expediente y a consecuencia una orden de aprehensión. Así es. Si no, hay una audiencia que se llama control de la detención, en la que llevamos a las personas que detenemos con el juez, y el juez verifica si estuvo o no detenido legalmente. Si esta persona, y eso es lo que pasa también, los detiene Seguridad Pública, los detiene quien los haya detenido, los llevan ante el juez. El Ministerio Público es el que va a dar la cara, le dice al juez, no, pues pasó así y así, y el juez dice, no controlo de legal la detención, y lo suelta. Y eso se escucha mucho en las noticias, que dicen, soltaron a fulanito de... Y entonces dicen, fue el juez irresponsable. Sí, pero... El famoso caso de esta... de la que mataron en la puerta del Palacio de Gobierno. De Maricela Escobedo. Sí. O sea, es que si el juez no lo hubiera dejado ir, pues no es que no tenía otra más que dejarlo ir. Exactamente. Legalmente debía dejarlo ir. Sí, o sea, hay cosas que legalmente no te puedes brincar. Por más que quisiéramos. ¿Por qué? Porque si yo me entero
que fulanito acaba de violó a mi hija hace 2 años o hace 10 años, porque es lo mismo, yo lo quiero detener en este momento. Y lo quiero matar. Sí, claro. Ajá. Sí. Y luego también hay otros que dicen, no, es que yo lo que quiero es que esté encerrado. Hay delitos por los cuales no se puede o no ameritan la prisión preventiva. Esto es muy complejo, o sea, legalmente no se puede. Y claro que yo lo que quiero es eso, que lo detengan y que lo encierren. Sí. Pero cada caso es diferente. Okay. Se otorga la orden de aprehensión. Tú vas, lo buscas, no lo encuentras y empieza la pesquisa o no le avisó a nadie y está muy a gusto sentado ahí en la sala de la casa. Llegan, lo aprenden y ¿qué procede una vez que lo aprenden? Hay muchas víctimas, bueno, a lo mejor no tanto la víctima, el cuidador de la víctima que le tiene mucho miedo al que se careen. ¿Todavía existe la necesidad del careo? No existe el careo como tal. Al fin, vamos, lo detienen y te lo voy a contar así muy, muy rapidito. Lo detienen con esta orden de aprehensión y es la primera de las audiencias. El proceso penal formal, porque la primera parte es desformalizado, es mi investigación desformalizada. Todo lo que yo haga para acreditar 2 cosas, que el hecho sucedió y la probable responsabilidad de esta persona. Porque yo puedo tener acreditado que alguien violó a una niña, que esto sucedió en este domicilio, pero a lo mejor me falta la probable responsabilidad de esta persona en estos hechos. Entonces, yo tengo que acreditar estas 2 cosas, que un hecho sucedió y la probable responsabilidad de esta persona. Una vez que yo ya tengo esto, ya tengo la orden de aprehensión, lo detienen, ¿qué tengo que hacer? La primera audiencia es cuando ya lo llevas ante el juez, pero en esta primera audiencia ni siquiera es necesario. Hay muchos casos ya formalizados que ni siquiera es necesario, que nunca jamás se presente la víctima. ¿Por qué? Porque yo ya tengo su denuncia, ¿sí? La primera audiencia es decirle por qué estás detenido y qué hay en tu contra. ¿Sí? ¿Y cómo te declaras al respecto? ¿Como en las películas? No. Porque ya ves, es que les digo, la cultura de uno está en la película. Sí, no, esto ya no pasa. Okay. Sí tienen su derecho a hablar, pero también tienen su derecho a callar. Y si calla no pasa nada, no es el que calla otorga, no, para nada. O sea, si no quiere declarar, no declara. Pero si declara, todo lo pueden usar, ya sea a favor o en contra de él. Pero no pasa nada si no declara, porque muchas veces decían, es que no declaró nada, entonces sí es. No, o sea, si él ya no declara, no pasa nada. Esa es la primera parte. Después, yo ya le dije por qué estás detenido, cuáles son los hechos. Y el hecho tiene que abarcar 5 cosas. ¿Qué, cómo, cuándo, a dónde y a quién? Siempre tenemos que cumplir con estos 5 requisitos. Volviéndonos a la parte inicial, cuando yo voy a poner una denuncia, es muy importante estas 5 cosas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Y quién lo cometió? A veces, no, pues es que no me sé el día exacto. No, pues yo lo sé, es muy difícil que mi niña me diga, era el 3 de mayo a las 6:52. Sí, no. Pero sí podemos ubicar, y esto es trabajo de nosotros en esta parte de investigación desformalizada, el ubicar a las niñas, a los niños, a los adultos inclusive. A ver, bueno, me dices que hacía calor. Estabas de vacaciones, ya había pasado el Día de las Madres, ya había pasado. Sí, o sea, con esto ya se va ubicando y con esto ya cumplimos estos requisitos. Entonces, una vez que a esta persona ya la detuvieron, yo tengo que decirle, el hecho en sí tiene que comprender estas 5 cosas. ¿Qué pasó? Que fulanito de tal le hizo esto a esta niña en este lugar, en tal fecha, ¿sí? Y luego, en ese momento se le dan a conocer toda la investigación que yo hice. Yo tengo para acreditar este hecho, pues esta denuncia, esta comparecencia, este psicológico, este médico, estas entrevistas, todo esto. Después de esto viene en esta primera audiencia, muy pocas veces está la víctima o la representante de la víctima. La víctima casi nunca, y es la gran mayoría, no es necesario. Después de esta hay una segunda audiencia en la que él tiene como el derecho de defenderse de esto que nosotros le estamos informando. ¿Me explico? En esta segunda audiencia, en algunas ocasiones, sí citan a las víctimas para que declaren, para que ellos puedan escucharlo, que realmente esto es lo que ellas dijeron. Pero cuando se trata de declaraciones de víctimas, jamás lo hacen enfrente de ellos. Jamás. Los famosos careos son de telenovela. Sí, son de telenovela totalmente. Ahorita ya tenemos varios programas, tanto en el tribunal como nosotros,
que se implementan para la protección de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de que les toque ir a declarar con un juez, esto lo hacen en otra sala diferente a la que está él, se hace, el juez las acompaña a ellas, es decir, el juez es el que se traslada allá donde están ellas y únicamente las estamos viendo a través de las pantallas en tiempo real, pero el rostro de la víctima se encuentra protegido, o sea, ni siquiera el mismo imputado, así se llama la persona que es el probable, ni siquiera él puede verle el rostro a la persona que está del otro lado. Ok, y ya una vez que se hace esto, procede el juicio y ya ahí el juez dictamina. Es que este es un proceso muy largo, son varias audiencias las que se llevan hasta llegar a un juicio oral. Esta segunda audiencia en la que te digo que ellos tienen el derecho de llevar los medios de prueba que ellos consideren para desacreditar esto que nosotros les dijimos. Sí, tienen derecho a su defensa. Sí, si no lo hacen, es decir, si no logran tumbarlo, por decirlo de alguna forma, este hecho que nosotros les estamos formulando, continúa el proceso penal. O sea, no es que con la segunda audiencia aquí termina. Ya estuvo. No. Este es un proceso que puede durar inclusive hasta los 2 años. O sea, duran un año, pero no es, ya la segunda audiencia ya lo sentenciaron. No, la segunda audiencia es para acreditar ante el juez la probabilidad de que él fue. Ya hasta el final de este proceso, cuando ya es un juicio, es cuando ya le dictan una sentencia. Dictamina. Así es. Okay. Normalmente, ¿entre cuánto y cuánto en tiempo son las sentencias que se les da a un violador de menores? ¿Cómo? ¿La pena? La sentencia. Ok. Mira, es que depende mucho cuándo se cometió. No es lo mismo un delito que se cometió en el 2014 a un delito que se cometió ahorita. Las penas, gracias a Dios, se han ido reformando. ¿Por qué? Pues porque se han ido cometiendo muchísimo más, entonces todo hay que actualizarlo. Antes, por ejemplo, las penas mínimas, el código nos establece penas mínimas y penas máximas. ¿Esto qué quiere decir? Que le puedo imponer, antes, por ejemplo, estaba de 6 a 20 años de prisión. Le puedo poner 6 o le puedo poner 20 dependiendo de la gravedad. De los agravantes. Así es. Pero ahorita no, ahorita ya son de 10 a 30 años. Es decir, es un desconocido que pasó por la calle y es el monstruo que estaba escondido y agredió a mi hijo. Sin más, o sea, no le pegó, no nada, son 10 años como pena mínima. ¿Sí? Pero no es lo mismo que este agresor sea parte de la familia. O que lo hizo 10 veces, o que lo hizo con brutalidad, o sea, va sumándole. Va sumando, ya sea 2/3 partes, una mitad. Por ejemplo, cuando se utilizó la violencia física, es decir, la violé, entiéndase como violación la penetración vía vaginal, anal o bucal, con el pene o con algún instrumento u objeto distinto a este es vía vaginal y anal. Es decir, una pluma, un dedo, un lápiz, cualquier objeto en la vagina o en el ano de un niño es violación. Es una violación. Así es. El pene en la boca, en la vagina, en el ano es una violación. O sea, eso es la violación. Entonces, entiéndase esto, la violó y le pegó. O la violó y la amenazó con matar a su mamá. Simple, un desconocido de la calle. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita serían las penas 10 años más 5 años por la violencia, serían 15 años. Pero si que la violó, la amenazó, era su tío, serían 10 años por la violación, 5 años por la violencia y 6 años, 8 meses Ahí más. vas sacando la cuenta. Sí. Si esta fuera una sola agresión. Pero esto sucedió ahora en mayo y sucedió en enero, entonces ya tenemos 2 hechos, o sea, es diferente. Sí, se va haciendo un rompecabezas hasta conformar sí. sentencias específicas para cada caso. Es correcto. Ahora, si todo esto sucede con un adulto, con una mujer adulta, ¿es el mismo procedimiento? Es el mismo procedimiento, las penas son diferentes, pero el procedimiento es básicamente el mismo en los dos. Ahora, ¿FEM brinda algún tipo de apoyo psicológico o te refiere a algún espacio de apoyo psicológico? Porque una cosa que yo he escuchado hasta el cansancio, cuando tú le sugieres a alguien tomar un tratamiento psicológico, es que eso es carísimo, yo no tengo... Claro. Que sí, hay consultorios que sí son prohibitivos, pero FEM en particular, ¿tiene un área o te refleja un área donde puedas obtener ya sea un servicio gratuito o a un costo
razonable? Sí, cuando tú pasas a hacer tu denuncia ya te revisaron, médico, psicológico, ya quedamos. Pero ahí mismo te canalizan a trabajo social. O sea, esto es, y trabajo social te refiere, por ejemplo, si se trata de una niña, al hospital infantil. Porque si se determinó en el médico que sí hubo una penetración vía vaginal o anal, hay que descartar primero cualquier tipo de infección. Ajá. Sí, entonces lo refieren, y esto es de manera gratuita. FEM refiere para que vayan a hacerse estos estudios de laboratorio, y FEM canaliza también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que esto, si bien es cierto, es independiente, es como forma parte mismo de la fiscalía. Sí, es de la familia, es el primo cercano de la FEM, y ahí se brinda este tipo de atención de manera gratuita psicológica. Okay, porque sí es importante. Ah, no, por supuesto. Darle no, porque el cuerpo sana, pero la mente sí deja más rezagos ahí que hay que solucionar, para que no solamente... Hay una cosa muy importante con el seguimiento tanto físico como psicológico de una persona menor o adulta. Esto ya ahí sí nos salimos de esa diferenciación. La importancia de un tratamiento físico, si es necesario, y psicológico, porque este tipo de actividades en contra de tu intimidad te deja marcado. Luego, entonces, si no tienes un tratamiento, puedes echar a la borda el resto de tu vida en tu manera de relacionarte con otras personas. Sí, ahorita me preguntabas, ¿cuántas son las penas? Y yo te decía, las penas privativas de libertad, esta es, pero así como te explicaba que les imponemos 10 años, 15 años, 30 años, mi sentencia yo creo más alta que he obtenido a la fecha han sido 60 años. Wow. Sin embargo, además de la sentencia, de la pena privativa de libertad, nosotros cobramos o acusamos por la reparación del daño. En delitos sexuales no podemos decirle, ay, te devuelvo tu tocada. Ajá. Pues no, obviamente no. ¿O cuánto fue por esto? Es un tabulador, sí, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Cobramos precisamente las terapias psicológicas. Esto es la reparación del daño material, también cobramos la reparación del daño moral. ¿Por qué? Porque una violación no nada más me causó afectación ahorita, aquí, sino además me afectó en la escuela, en mi círculo social, en mi familia. Entonces, todo esto es parte de una sentencia en sí. La pena privativa de libertad y la reparación del daño. Entre comillas, reparación del daño, sí, en base a la posibilidad de reparar lo que se puede reparar. Exacto. Decías algo muy, muy importante. Tengo que sanar la mente. Entonces, yo desde un inicio te dije, las pasan con el psicólogo. ¿Por qué? Porque un psicólogo me va a determinar primero si este relato es creíble, si esta niña necesita un tratamiento psicológico, cuántas sesiones aproximadamente y el costo de estas sesiones. Entonces, la reparación del daño material consiste precisamente en el costo total de las sesiones terapéuticas que esta niña necesite. Porque bien decías, así como el juicio es individualísimo, claro, la forma en la que se percibe la agresión también es individualísima. Sí. Y habrá niñas que lo vean como un suceso muy traumante y habrá niñas que lo vieron como... pasó, me lastimó, sí, pero no es tan aberrante lo que en su mente se desarrolló. Entonces, también no es de que, a ver, todas las víctimas, con 5 sesiones ya estuvo a su casa. Sí, no, y esto a lo mejor te lo puede platicar, pues, una psicóloga, pero yo creo que con más amplitud que yo, pero no es lo mismo. Hay víctimas, como tú dices, pasó, no se consideran víctimas ahorita. Pero deja que pasen 5, 6, 7 años o que lleguen a la edad adulta, sí, es cuando va a recaer. Entonces, un tratamiento psicológico es a corto y a largo plazo. O sea, no nada más es ahorita. Entonces, por eso cobramos estas reparaciones del daño. Aún y cuando nosotros las hayamos canalizado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se las hayan dado de manera gratuita, o Casa Amiga o alguna otra institución que tenga este tipo de terapias, porque no es lo mismo ir a una terapia porque me porto mal, a ir a una terapia porque fui víctima de un delito de agresión sexual. Entonces, no. Es diferente y hay que conseguir diferentes especialistas. Ok, ahora, si hablamos concretamente de algo que está sobrepuesto a todo el proceso
durante el proceso, antes del proceso, durante el proceso y quién sabe cuánto para adelante, la culpa. Yo he insistido mucho y siempre ha sido una de mis frases, que las mujeres vamos caminando por la calle y vemos una culpita tirada y luego la levantamos y nos la comemos. Ay, mira, me la voy a llevar. Sí. Pero tú qué, ¿para qué? Ay, es que está pobrecita, culpita, ¿verdad? Está sola. Sí. Entonces, en una situación como esta, hay muchas puertas abiertas para la culpa. Todas. La culpa que siente la víctima por no decir o por permitirlo o incluso por no permitir más, quizá. La culpa del cuidador cuando se entera. Desconozco si el victimario tenga esa capacidad, no lo vamos a incluir en la lista. No, la verdad es que tache. No. Sí. Pero la familia, el decir, ay, ¿cómo no nos dimos cuenta? La escuela, o sea, hay un sinnúmero de capas de culpa sobre los delitos de agresión sexual. Siempre hay culpas, pero en este ámbito hay culpa sobre culpa, sobre culpa, sobre culpa, sobre culpa. Independientemente del tratamiento psicológico que deba de llevarse, me gustaría que en base a tu experiencia les explicaras al cuidador que la culpa no es suya. A lo mejor fue su responsabilidad, pero no su culpa. La culpa siempre es del violador. Totalmente. Ya, deja tú, vámonos más allá. Ya se sentenció, ya le impusimos 10, 15, 20, todos los años que se pudo, que legalmente se pudo. Las niñas todavía en ese momento sienten culpa. Porque pobrecito. Si yo no hubiera dicho, él no estaría tanto en la casa. Y es bien difícil platicar con una niña y decirle, hey, lo primero que tienes que hacer, y eso es lo que hacemos yo creo que yo y todas mis compañeras, platicar con la niña y decirle, lo primero que tienes que hacer es entender que la culpa es de la persona que te lo hizo. No de ti, no de tu mamá que no te cuidó bien, no de los demás que no nos dimos cuenta. Toda la responsabilidad es de él. Pero es que ella se le subía, es que ella lo provocaba. Sí. Ajá. No, o sea, de verdad esto es algo que debemos de quitarnos todos de echarle la culpa a la otra persona. ¿Por qué voy a ser yo culpable de lo que alguien más me hace? Es que hay una canción ahorita muy famosita que se hizo un tiempo para acá de que la culpa no era suya. La culpa no era mía, ni cómo vestían. Pues claro, yo puedo ir, si bien es cierto, yo puedo ir por la calle desnuda. Y eso no le da derecho a nadie de tocarme siquiera. Exactamente. Que no está bien, que a lo mejor la regla... Pero eso es otra cosa. Pero no por eso le estoy abriendo la puerta a alguien, ¿sí? Muchas mamás dicen, es que yo lo metí a mi casa, es que yo lo traje hasta aquí, es que si yo nunca... Oye, no podemos ir desconfiando de todo el mundo. O sea, lamentablemente tenemos que construir estas redes, esta familia, este apoyo. Y la familia no nada más es mi papá, mi mamá. A veces creamos familia afuera. A veces nuestra mejor familia es la que encontramos. La elegida. Exacto. Ahora, otra visión sobre la que me gustaría saber tu opinión es la percepción, la manera en que la sociedad debe tratar a la víctima. Es que no la deben de tratar de ninguna otra forma. Victimizamos más al tratar diferente a la niña o niño que ha sido violado que al tratarlo como un igual. En nada le quita el que haya sido agredida sexualmente. Es una persona normal, igual. A la que le ocurrió algo. A la punto. Sí, punto. Entonces, ¿cómo hay que tratar, cómo hay que reaccionar cuando te enteras que tu prima, tu vecina, tu amiga, cuál debe ser la postura en tu criterio que debemos de tomar? Yo creo que hay que creerle y hay que apoyarla, pero sobre todo tiene que sentirse cobijada, tiene que sentir ese de yo te creo y yo voy a estar contigo. Si quieres decirlo ahorita, si quieres decirlo mañana, si quieres cuando tú quieras, yo voy a estar contigo. O incluso si no me quieres contar detalles. Sí, no importa. O sea, no juzgar y no decirle, es que tú a lo mejor si hubieras, no, porque ya eso ya no pasa. Ya
es que si tú no te hubieras metido en aquella casa, entonces... Te dije, te lo Sí, advertí, no. amiga, que ese Ajá. hombre no me gusta. Sí, no. No, yo, no abonas. O sea. No, y al contrario, le echas otra culpita. Sí, es cierto, si yo no hubiera hecho esto. Uno de los principios básicos cuando se creó el concepto de Tenemos Mucho que Decir era la sororidad, que es esa, si no han escuchado el término, normalmente se habla de la fraternidad, o sea, ay, es que... Sí. Bueno, la sororidad, fraternidad viene de fratelo, de hermanos, y sororidad viene de sorella, de hermanas. Entonces es esa red de apoyo que necesitamos permanentemente las mujeres estar construyendo para derrumbar ese mito de que mujeres juntas ni difuntas, porque como nos han insistido con eso. No, el estrógeno positivo de otra mujer, apoyando a otra mujer, es un bálsamo sanador impresionante. Las mujeres podemos darnos tanto soporte, tanto apoyo, tanta red de contención unas a otras, y hay veces que nos limitamos porque socialmente nos han dicho que las mujeres nomás estamos para destruirnos. Sí. Entonces, esa postura de la sororidad dentro de esto, el estarla, a mí me da tanto gusto estar viendo que poco a poco se siguen generando espacios sororos, espacios de protección, de contención. Y si nosotros conocemos una víctima, no solo de este delito, de violencia intrafamiliar, de X, ese abrazo, a veces no me expliques, no me digas, es simplemente aquí estoy, y ese abrazo puede ayudar a contener a veces crisis que te pueden llevar hasta suicidio. Hay mujeres que se han suicidado después de una agresión sexual. Sí, no, y el decir, no, en víctimas de violencia familiar decimos, está ahí porque le gusta. No, ya se hubiera ido. Yo ya me hubiera salido. Sí, como no te pasa, realmente no sabes lo que es eso hasta que estás ahí. El que no pueda salir de ahí. Muchas, y volvemos a lo mismo, hay que decirles a todas estas personas cuando son víctimas, no importa en el momento que lo digas. No, o sea, no caduca. Legalmente era prescriptible del 2011. Del 2011 para acá, de septiembre del 2011, cualquier delito se puede perseguir en delitos sexuales. Sí existe una temporalidad en el cual prescribe. Sin embargo, el dolor no prescribe. O sea, esto si a lo mejor a mí me sucedió en el 2005, a lo mejor ya ahorita por la media aritmética y las cuentas de los abogados y todo esto, legalmente ya no se puede hacer nada. Porque sí hay una figura que legalmente ya no podemos hacer nada, pero no por eso este dolor ya también ya prescribió, ya no sentí nada. No, entonces el no juzgar, el no decir, es que ¿para qué te tardaste tanto en decirlo? Porque este era mi momento de decirlo, porque proceso. Apenas lo dije. Hay muchas víctimas que nos dicen, es que yo pensé que no me iban a creer porque ya pasó mucho. Hay muchos procesos que actualmente nos estamos llevando de víctimas que fueron víctimas en el 2014, en el 2015, que ahorita es cuando se dieron apenas esta posibilidad de abrirse, de decirlo, de contarlo. Y a veces parece de cuento, pero es cierto, que hasta que pasa mucho tiempo entiendes que eres una víctima. Sí, totalmente. Que no te percibes como víctima porque lo viste como... Y hasta cuando empiezas a conocer, a aprender, dices, eso me pasó a mí. Y hasta entonces te autoconcientizas de que fuiste una víctima. Sí, y nos ha pasado muchas, de que vamos y damos pláticas, de que vamos y damos talleres, o de que van a las escuelas los compañeros, o seguridad pública, o quien sea, y dicen o explicamos lo que se trata, y siempre hay alguien que dice, a mí me pasó. Y hasta ahorita es donde está entendiéndolo. Sí. Okay. En resumen, nada. Si me entero, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo y hay que ir a denunciar. Y yo creo que sea mi papá, sea mi marido, sea quien sea. Sea quien sea, y hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque todos queremos, ya quiero que lo detengan. Justicia expedita. Sí, lamentablemente no. No porque
sería algo fabuloso el decirte, sí, hoy veniste a denunciar y yo mañana integré y ya pasado está. mañana lo ponemos, Sí. lo pones la horca y aquí Sí. ahorita en el parque público lo... Eso no va a pasar. Entonces, hay que fijarnos, centrarnos en esta realidad tan cruel y tan amplia que tenemos en esta Ciudad Juárez. No es lo mismo que este delito pase aquí en Ciudad Juárez que pase en un pueblo más pequeño. ¿Por qué? Porque a lo mejor las carpetas no son tantas. Entonces, las integramos de manera más rápida, los procesos son de manera más rápida en otros lugares. Aquí en Ciudad Juárez, pues nuestra población es muchísima, empezando por ahí, y entonces hay que armarnos de valor y de paciencia. Comunicación con nuestra familia. Sí, por supuesto. Y mucha actitud de poder sobrepasar Sí. esta situación. Sí. Y hay que ser muy empático con el otro. Yo sé, Espérame, no, porque ahorita que dijiste me acordé. Las mamás a veces se les olvida que la víctima es su hija. Y entonces se toman el papel de víctimas, pobre de mí, y se les olvida el dolor que está pasando la víctima. Entonces también eso es importante, que entendamos que la víctima principal, sí, porque hay víctimas directa. secundarias, es más importante en el sentido de darle el apoyo de vida, y paralelamente atenderemos a las víctimas secundarias, pero no olvidar quién es la víctima principal, Sí. porque sí, eso sí me ha tocado ver un chorro, que empiezan a contarte la historia y le dices, espérate, te pasó a ti, no, a mi hija, ¿y por qué no eres empática con tu hija? O sea, Sí, o te empiezas a culpar tanto, a culpabilizar tanto de si yo me hubiera fijado, si yo esto, y dejas a un lado lo que estás sintiendo, la víctima a la que le sucedió. Entonces te enfocas, te enfrascas tanto en decir, es que si yo hubiera hecho esto, es que si no hubiera hecho esto, y empiezas a desconfiar de todo mundo y dejas a esta niña acá y la dejas sola. Ya no te le acerques a tu tío, ya no te le acerques a fulanito, ya no te vayas, no, ya no vayas sola porque ya te sucedió. No, o sea, no se trata de eso. pero para eso están los psicólogos, para eso están los abogados, hay que acudir a la gente que sabe lo que para eso estudió, diría mi abuelita, sí, para eso estudió. Para eso me quemé las pestañas. Cuando me comentaron que venías tú, me dio mucho gusto porque de verdad hay que poner una luz diferente a los ministerios públicos. La fama de repente no concuerda con la mayoría de ellos. La mayor parte del trabajo es un trabajo eficiente, fructifique o no en una sentencia, ya eso está fuera de tu alcance, pero sí como que en la cultura el hablar del ministerio es el MP, vendido, el MP. Sí, y él no hace nada, y nuestras autoridades no hacen nada, y ese no hace nada es porque no lo detuvieron ahorita, porque no lo detuvieron inmediatamente, porque legalmente no se puede. Y siempre les he explicado eso, legalmente no se puede. De nada me sirve, va a estar encima. De nada me sirve ir a detenerlo en este momento, presentarlo ante el juez y que se vaya. ¿No lo estás avisando? Ajá. Ada, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. De verdad, ojalá la realidad fuera diferente, pero no es así. No. Así que reconozco tu trabajo, reconozco tus horas de sufrir, porque sé que sufres con cada carpeta, tus horas de mal dormir, de recordar lo que viviste en el día, pero yo creo que la satisfacción de saber que estás abonando a una sociedad justa te debe de recompensar. Sí, la verdad es que yo desde el primer momento que leí mi primera carpeta dije, no puedo. Cuando vi mi primera sentencia, cuando vi el proceso bien hecho, dije, por esto estoy aquí. Si algún día me mueven, me cambian, me llevan a otro lugar, es porque en ese momento necesito estar ahí. Entonces, cualquiera que sea, yo creo que ese es tu lugar. En ese momento tienes que estar ahí por algo. Esa es la recompensa. Yo creo que nada más hay que ser más abiertos y tener esta sororidad entre todos, el acompañarnos, el creernos, el apoyarnos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Pues, gracias a Armando Molina que nos permitió estar aquí bueno, ahorita es la mañana, ¿verdad? Ustedes no sé a qué hora nos esté viendo, pero en esta mañana, en esta biblioteca pública del Parque Central Rómulo Inuma Escobar.
Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Nos espero en la próxima edición. Gracias.